Buenas tardes amigos, estamos nuevamente con la primera edición de la otra campana de este año. Correspondería al número 35 para nosotros. Hoy es 12 de febrero, miércoles 12 de febrero de 2025. Les agradezco a todos que nuevamente reencontrarnos después de más de un mes y medio que no habíamos editado ningún otro video. Estamos nuevamente, si Dios nos da fuerzas, vida y energía suficiente para continuar sirviendo a los designios de nuestro Señor con la mayor fidelidad y lealtad posible, a efectos de que el mayor número de gente pueda comprender la realidad en que vive, cosa que en este tiempo de receso me llevó a pensar de que pareciera que a medida que más pasa el tiempo, la gente que es víctima de este sistema de dominación universal instaurado por la usura internacional y del poder del dinero, que la gente cada vez está más aturdida, menos concentrada, que cada vez comprende menos, que cada vez se interesa menos por lo que pasa, por lo cual me llama tremendamente la atención y es muy difícil orientarse en cómo continuar para ser más eficiente, más comprendido por los que nos escuchan y nos ven. Por eso yo les pido a ustedes en esta primera edición del año 2025 que contribuyan con Canal TV1 para que siga existiendo, para que tenga los recursos imprescindibles para seguir apareciendo en las pantallas e iluminando la inteligencia y el corazón de los argentinos. No es nada fácil, vuelvo a repetirle, no es nada fácil. Cada vez el panorama a mí me parece más intrincado, más difícil de que otras personas puedan escuchar y puedan comprender. Por eso decíamos en Patria Argentina, teníamos un lema: comprender es difícil, muy difícil, pero una vez que se comprende, la acción es fácil. Pareciera ser que el enemigo, nuestros enemigos y el enemigo de Dios, Satanás, ha encontrado el punto para que la gente, las personas, no entiendan, no comprendan o les sea cada vez más difícil comprender. O si se comprenden, tengan cada vez más temores o miedos a adoptar y seguir la verdad. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para ver si podemos hacernos comprender. Y todos los que nos ven y nos oyen, poner un esfuerzo también en difundirlo y también el esfuerzo de su inteligencia y su voluntad para comprender, para tratar de entender qué es lo que está pasando, la gravedad que tiene y cuán comprometidos nos encontramos nosotros, especialmente los argentinos, en un destino precisamente no reconocible, que no se avisora.
es como si nos hubieran cortado, estuviéramos en el filo del precipicio y no viéramos nada. Bueno, hoy vamos a tratar sobre dos temas fundamentales desglosados en varios subtemas. El primero es, quisiera referirme al tiempo del fantoche, que es algo que ya lo hemos visto hace 2 videos antes. Ustedes tienen la referencia que a continuación les voy a pasar. Se trata de que hace 2 videos previos, ya va a estar el número en este momento, no lo recuerdo, un señor Ángelo Ronaldo, que tiene un canal de noticias, extrajo de ese video de la otra campana la parte que me refiero al tiempo del fantoche. Este señor, al contrario de lo que pasó con el video completo de la otra campana, tuvo un gran éxito con ese fragmento, en la difusión de ese fragmento, porque hasta hace unos días que vi, había tenido 15.000 vistas y con muchas aprobaciones, con lo cual me alegra que eso haya podido difundirse. Ya ven cómo a veces se puede difundir con imaginación y con voluntad, aunque no conozca a este señor Ronaldo, pero en general ha hecho una gran tarea de difusión inesperada para nosotros. Esa obra o esa recopilación que hizo el señor Ronaldo, en ese corto del video La otra campana número 33, según nuestra numeración, que lleva como título Panorama muy sombrío, y fue filmado el 6 de diciembre del 2024. Él le titula El fantoche de Parravicini en Argentina. Como ustedes lo aprecian en este otro video, el número 4, señor director. Ya saben, en el slide anterior ustedes tienen para verlo y para su propia difusión de sus redes propias que cada uno de ustedes manejan, tienen la dirección en la cual se pueden conectar, bajar y difundir, redifundir, incrementar la difusión de ese video, de este corto del video de la otra campana. Les recuerdo que la segunda slide que manejábamos sobre este tema en la otra campana y que también lo rescata este corto, es la que ustedes están viendo en la pantalla, donde está la imagen de la psicografía de Parravicini, El fantoche, 1937, la Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia orará en silencio. La oración vencerá. Eso ustedes ya lo vieron en la otra campana, lo vuelvo a repetir y repite el resto, la continuación de este tema. Vuelvo a repetirle, si podemos volver al slide 3, señor director, esa es la dirección, la que ustedes tienen debajo del nombre de este realizador de este corto, Ángelo Ronaldo. Y abajo está el detalle de la dirección donde lo pueden encontrar este corto. Bueno, pasando al tema de hoy, al primero de los temas que vamos a ver hoy,
es la fiesta financiera de Milei, que pocos tocan, pocos se atreven a decir la verdad sobre este tema. Y yo me he basado para esto, no hay nada explícito, salvo las intervenciones de nuestro amigo Héctor Giuliano, pero en general no hay nada explícito, nadie quiere hablar, parece. Nadie quiere sacar los pies del plato. De un artículo de Luciana Glesser, publicado por La Política Online, ustedes tienen ahí abajo el artículo, pero es muy escueto, no es fundamentado, y voy a tratar de hablar nuevamente con Héctor Giuliano, a ver si él puede transmitir en forma escrita, brevemente, sintéticamente, los antecedentes a la que se llega a esta conclusión. Porque esta autora asevera que se duplicó la base monetaria desde el 23 de diciembre del 2023 hasta el 10, perdón, desde el 10 de diciembre del 2023 al 10 de diciembre del 2024. Mejor dicho, del 10 de diciembre, sí, dije bien, del 10 de diciembre del 2023 al 2025, Milei duplicó la base monetaria, según esta autora. Pero según el gráfico que van a ver más adelante, de autoría del doctor Kachanowski, conocido economista que también suele aparecer ahora mucho menos en los medios, hay un gráfico que, si yo no veo mal, no solo duplica, sino triplica la base monetaria en relación al periodo de Fernández, de la presidencia Fernández y de la presidencia Macri. Ya lo vamos a ver al gráfico. Lo cual sería muy grave, porque nos han convencido de que no se emite más desde hace bastante tiempo. Parece que eso es mentira. Así que les pido, si esto es así, estamos frente a una bomba de profundidad que no se ve, que nadie la siente y que nadie piensa en las consecuencias que esto va a tener si llega a estallar. Entre otras cosas, esta autora, Luciana Glesser, dice lo siguiente: yo subtitulé acá 3 veces mayor a la del año 2023. Ese subtítulo en amarillo me corresponde a mí, no a la autora. Es una conclusión que yo saco y que la autora no lo expresa. Uno de los mantras más repetidos por el presidente Milei, dice la autora, es que la emisión monetaria es la forma que tienen de robarle a la gente los políticos chorros. En su primer año de mandato, Milei, la base monetaria llegó a 27,2 billones. Se disparó 4,2% en diciembre del 2023 y creció un 209% a lo largo de todo el 2024, hasta el 31 de diciembre del 2024. Cuando Javier Milei presentó la ley de presupuesto, que no llegó a tratarse en el recinto por segundo año consecutivo, lo único que destacó fue que el proyecto prohíbe la emisión monetaria y cuando hay alguien que emite dinero va preso, dijo Milei en una entrevista. Para fortuna del presidente,
ese proyecto no prosperó. Ahí le falta un no al texto. No prosperó. Yo no sé si es por fortuna o es la causa por la cual no se trató el proyecto, porque evidentemente esto iba a resultar obvio que se había emitido en abundancia, 3 veces más que lo que había emitido el presidente Fernández en el año 2022-2023. Bueno, esto es sorprendente, probablemente para muchos de ustedes que me están escuchando. Por eso, vean bien este gráfico de Kachanowski, que la autora de este artículo lo introduce como propio, es decir, lo exhibe. Ustedes ven ahí, la primera barra dice Macri, 34 billones en la base monetaria. No aclara y no hay texto que aclare a qué se refiere esos 34% más. No aclara, no dice por qué el resultado es 34% de incremento de la base monetaria, si es todo el periodo de Macri, si 34% es un promedio de los 4 años, o es el último, digamos, el último promedio de la base monetaria, el último crecimiento de la base monetaria del último año del mandato de Macri. A continuación ustedes ven la columna que dice Fernández, presidente Fernández, 50% de incremento, pero también no aclara, no hay aclaración en este trabajo y no pude encontrar otras referencias que me digan si eso es, digamos, el último año, el índice de crecimiento del último año de la base monetaria durante el periodo final de Fernández, o es un promedio de los 4 años. Y finalmente está la barra mucho más alta, que ustedes la ven, que dice 209%. Es decir, que salta del 50% al 209%. Es más de 3 veces. Si ustedes pueden percibir en la imagen, está muy tenue, están marcados en paralelos de 50 en 50% el incremento. Es decir, que gráficamente podríamos decir, y en función de eso, que la base monetaria durante el año 2024, primer año al 2025, al 1 de enero de 2025, la base monetaria del presidente Milei durante el mandato del primer año del presidente Milei se incrementó 3 veces más. Hay 3 franjas de 50% entre el 50% de Fernández y más el 209% de Milei. Es decir, que aumentó por lo menos el 159% más. Es decir, 3 veces lo que había alcanzado Fernández. Pero ¿cómo? No es que Milei venía a reducir, a impedir que se emita, a impedir que a los chorros que sigan emitiendo. No era que el que emite va preso. Señor Milei, ¿irá preso por esto? Es muy importante que ustedes tengan en mente este gráfico que hace el doctor Kachanowski, Roberto Kachanowski. Es muy importante que lo tengan a mano y puedan encontrar los fundamentos de detalle
de cómo eso evolucionó del 50% del presidente Fernández al 209% del presidente Milei en un año. Es una barbaridad. Bueno, esto, señores, es la realidad. Esto es grave. Es un hecho grave esto. Grave por el volumen. Sigamos con lo que expresa la autora Gleiser al respecto. Bueno, la ley de presupuesto no existe, nuevamente se prorrogó, así que por lo tanto no vamos, salvo este estudio de Kachanowski, no vamos a tener hasta dentro de algunos días o semanas alguna otra noticia de detalles sobre este grave problema que se cierne sobre los argentinos. Acá les presento un artículo breve de Mauricio Blondet, un conocido intelectual italiano de la derecha italiana, de la derecha tradicional italiana, no de la nueva derecha italiana, donde sostiene que China imprimió dinero, donde explica que China pasó a ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia económica global solo en 40 años, 4 décadas. ¡Qué maravilloso! 4 décadas. Es más o menos, sí, son las 4 décadas que nosotros tenemos prácticamente de periodo democrático. En el mismo periodo de democracia que festejamos por la democracia, los chinos festejan, probablemente estén celebrando haber alcanzado el primero o segundo puesto como potencia mundial económica. ¿Qué dice Blondet? Lo más impresionante es la infraestructura que China ha construido. Escuchen bien, incluyendo 48.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. 48.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. La planta hidroeléctrica más grande del mundo. El puente marítimo más largo del mundo. 180.000 kilómetros de autopistas. 180.000 kilómetros. El primer tren comercial de levitación magnética del mundo. La red de metro urbano, es decir, de subterráneo urbano, más grande del mundo. Y 7 de los 10 puertos más activos del mundo. Todo esto requiere dinero, dice Blondet. Y se pregunta, ¿dónde se encontró este dinero? ¿O de dónde se sacó este dinero? Él responde, principalmente gracias a una forma de flexibilización cuantitativa. El Banco Central simplemente imprimió dinero. Vuelvo a repetir, el Banco Central simplemente imprimió dinero. Pero ese dinero, continúa él en el otro slide, se gastó en construir infraestructuras y fábricas, como lo había hecho un conocido pintor austríaco en Europa en los años 30, con la misma filosofía que consistía en imprimir una determinada cantidad de moneda por cada martillo producido.
Y se pregunta y finaliza su artículo breve preguntándose, ¿qué impide que otras naciones hagan lo mismo? Al respecto, quise dejar por escrito una muy breve, una sintética conclusión, que esta breve conclusión o exposición que nos hace Blondet no explica la totalidad del sorprendente fenómeno chino. Evidentemente, no es solo porque imprimió dinero, hay otras causas concurrentes, pero esa es una de las principales causas. China imprimió dinero. Sin embargo, en mi opinión, el concepto que expresa Blondet y que describe Blondet es muy parecido a la teoría cualitativa de la moneda que entre nosotros desarrolló el doctor Walter Beveridge Allende, pero que lamentablemente fue totalmente ignorada por los argentinos. Y en estas breves palabras le expreso mi recuerdo y homenaje a la obra, a esta obra en especial del doctor Beveridge Allende. Y lamento mucho que los argentinos no hayan querido estudiar y ampliar las bases teóricas con que el doctor Beveridge Allende inició con esta breve obra, teoría económica, que es la teoría cualitativa de la moneda. En tal sentido, esta teoría cualitativa de la moneda, yo lo he publicado, un breve artículo del doctor Beveridge Allende, en Patria Argentina, hace muchos años, en el 2006, casi 20 años. Reproduzco ahora, en lo que sigue a continuación, del capítulo 1 de esa obra, de Beveridge Allende, citada como título, Teoría Cualitativa de la Moneda, la introducción que hace el editor, el señor Ramón Bau, un militante nacionalista español, no por supuesto de Vox, no pertenece, gracias a Dios, a ese agrupamiento político supuestamente nacionalista, en homenaje a Walter Beveridge Allende. ¿Qué dice el señor Bau? El dogma liberal se ha basado siempre en la teoría cuantitativa. Vuelvo a repetir. Los liberales se han basado siempre en la teoría cuantitativa del dinero. Para él el valor de la moneda es homogéneo e igual en toda nueva emisión. Y por tanto, sea cual sea el destino de la creación de la moneda, siempre esta creación favorece la inflación. Por ello, la teoría de Friedman, el gran monetarista liberal, tiende sistemáticamente a restringir el crédito y controlar, por tanto, la expansión de la economía. Sigue Bau. Para la teoría cualitativa de la moneda, que es sobre la que teorizó y escribió Walter Beveridge Allende, sostiene que el nivel de los precios P no depende tanto de la cantidad de moneda M como de la calidad del uso de la nueva creación de moneda. Es decir, se salta de la calidad a la calidad del uso para la que se emite la moneda o se crea la moneda. Esto es importante, es muy breve,
pero es lo básico para entender. De forma que si se genera moneda con fines productivos, es decir, la moneda, en el slide siguiente, señor director, si se genera moneda con fines productivos, no solo no es inflacionario esta nueva moneda, sino que incluso puede ir contra la inflación. Este párrafo lo resalté desprofeso porque es muy importante. Hace a la esencia de la finalidad de la generación de moneda en la teoría cualitativa. Esta diferencia, dice Bau, tiene repercusiones enormes en todo el proceso económico. Frente a la restricción del crédito, los altos intereses y consecuentemente el nivel de desempleo alto, ligado al nivel de interés del dinero o usura, dificultades de la inversión, la aplicación de la moneda indica que crear dinero por parte del Estado, es decir, dar créditos baratos, es precisamente la mejor cura para la recesión y el desempleo, si ese crédito se asigna cualitativamente a procesos productivos. Exclusivamente, vuelvo a repetir, como está indicado y resaltado en el texto, exclusivamente si eso se aplica a crédito, se asigna cualitativamente a procesos exclusivamente productivos. Todo ello no solo lleva a controlar el desempleo y reactivar, seguimos en la siguiente, señor director, reactivar la economía, sino también abaratar el dinero, evitando las deudas inmensas del Estado. Y en este sentido, y en este punto, la Argentina tiene sobrada experiencia en lo que significa la deuda, porque no está endeudada la Argentina, está reendeudada, está quebrada por la deuda actualmente. Y solo exige una cosa, que el dinero favorezca las actividades productivas, o que la generación del dinero o la creación del dinero sea aplicado exclusivamente a las actividades productivas, a la producción. Los problemas por los cuales el mundialismo liberal se niega a aplicar estas fáciles conclusiones son básicamente las siguientes. Abaratar el crédito va contra los intereses de la finanza mundial. Si los estados generan dinero, no lo piden a la banca mundial y no se endeudan en consecuencia, con lo que la finanza pierde el control político de los estados. Y una de las formas y el más eficaz que se ha demostrado para controlar a un estado es a través del endeudamiento del poder de los estados al poder del dinero o al imperialismo internacional del dinero, como lo llamó Pío XI en 1931 en la encíclica Quadragésimo Anno, que es la categoría suprema de la política nacionales e internacionales, la existencia del imperialismo internacional del dinero, cosa que es negada su existencia, por supuesto, por la caterva de liberales que nos gobiernan sucesivamente desde Caseros en adelante. Por eso la Argentina está quebrada por la deuda. Luego, la otra causa es que la clase política está interesada en usar el dinero en gastos electoralistas, en gastos públicos, no productivos.
precisamente lo que denuncia el señor Milei no hace, en gastos no productivos, en el gasto público, aplicado para ganar elecciones a través de la demagogia fácil. Es el principal instrumento electoral de los políticos de este régimen de dominación que nos tiene esclavizados a los argentinos. Si no nos damos cuenta de eso, señores, que este es el problema central, el nudo gordiano de la crisis argentina. Es el endeudamiento y la creación del dinero con fines electoralistas. El sistema nos ha llevado a esto. Y no se puede continuar con el sistema pretendiendo liberarse del sistema con los mismos métodos. Eso nadie lo dice, no lo quieren decir. Hay muchos libertadores que están apareciendo ahora y que prometen que nos van a sacar de esto con un lenguaje agresivo, fuerte, hasta parece sensato. Pero de estos temas no se tocan en profundidad, porque si no se va a estar tocando a la raíz del problema, que es el poder internacional del dinero, la usura internacional, el endeudamiento a que nos someten los gestores de la política y de la usura nacional subordinándonos a la usura internacional. Y finalmente, el derroche y la malversación de fondos públicos seguimos en el otro, señor director, hace que el uso del dinero creado por el Estado en factores realmente productivos, orientándolos a la empresa privada, vaya contra el deseo político de las partidocracias que nos gobiernan, de gastarlo en paliar el déficit público generado por el mal gasto, la corrupción y la mala administración. Precisamente las tres causas que argumentaba el señor Milei que él iba a combatir. Sin embargo, no informa sobre cuántas veces incrementó la emisión del dinero y no hizo lo que había prometido, con el cual pretendía perseguir a los chorros y meter preso a los que emitieran dinero. Él parece que advirtió que él mismo se tendría que haber abierto, él mismo tendría que haber abierto la puerta de su celda, él mismo tendría que haber ido a la cárcel, abrir la puerta de su celda y meterse ahí por haber emitido 3 veces más que lo que emitió su antecesor, el presidente Fernández. La teoría liberal que no se puede favorecer un sector frente a otro, horror al intervencionismo estatal político, domina las mentes de los economistas oficiales u eternamente oficialistas de la Argentina y del mundo. Bueno, yo desprofeso quise traer este material, escribirlo, reproducirlo acá, para que quede algo, para que ustedes algo puedan agarrarse y meditar después, al ver estos textos, y que les pueda entrar la inquietud y averiguar esto. Fíjense, si pone la última que usted mantuvo, señor director, al final, en la base de este slide, estimados amigos, ahí van a ver, además de que esto sirve de homenaje y de despedida emocionada al gran amigo y economista Walter Beberaya Allende por parte del señor Baus, y propia también que hago mías, en el año 2006 yo publiqué en Patria Argentina, y no lo quise abrumar con esta cita, un artículo sobre mi teoría cualitativa de la moneda,
como antídoto del pérfido monetarismo. Lo escribió el doctor Walter Beberaye Allende y fue publicado en Patria Argentina en diciembre del año 2006, en la página 8, y corresponde al número 270 de Patria Argentina. Entonces, ahí hay una referencia más, aparte de que también dispongo para ser enviado al que pueda necesitarlo o tenga interés el libro del doctor Beberaye Allende en PDF editado por el señor Baus en España. Así que quedo a disposición. Si ustedes ven otros videos anteriores, podrán obtener mi dirección de mail, sra- el número 35 @yahoo.com. Escríbanme ahí. Yo, como otras veces, lamento no haberme acordado de ese detalle. A veces doy las cosas por sabida, que es un mal de los viejos. Y acá puede haber gente que por primera vez me escucha. Así que si ustedes quieren contar con el ejemplar en PDF editado en España por el señor Baus, no dejen, por favor, de mandarme un mail con su dirección y yo se las hago llegar en un tiempo prudencial. No es que mañana mismo va a salir, porque tengo una serie de problemas a la cual que resolver diariamente y por lo tanto escalono mis actividades y las voy fraccionando para cumplir con todos. Ya volvemos, un minuto, y estaré nuevamente con ustedes con la situación internacional. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos, estimados amigos, ahora con la situación, la síntesis de la situación internacional, guerras y rumores de guerras. Esto está cada vez más caliente. Inclusive ayer, a última hora de ayer, tomé conocimiento que el presidente Trump había intimado a Hamás de que antes del sábado, el próximo sábado, al mediodía, terminaran de entregar la totalidad de los rehenes que mantenían cautivos
los rehenes israelitas que estaban cautivos bajo control de Hamás. De lo contrario, bueno, él dijo, va a estallar el infierno. Y evidentemente, desde hace rato estamos dando vuelta alrededor de la boca de entrada del infierno, desde hace bastante tiempo. Vamos a empezar por la guerra Rusia-Ucrania. Y me voy a tomar los conceptos principales del video de la entrevista al coronel Douglas MacGregor por Andrew Napolitano en el programa Juzgando la Libertad. ¿Puede Estados Unidos adueñarse de Gaza? Ustedes la van a tener, al terminar con este primer ítem, van a tener la dirección donde pueden consultar e inclusive leer la traducción simultánea en español por YouTube. Bueno, ¿qué dice el coronel MacGregor en esa entrevista de hace una semana? No hay ninguna evidencia de que los rusos vayan a cambiar su posición. Ninguna. Hasta ayer, ninguna. No van a aceptar algún tipo de línea basada en un conflicto congelado. No están interesados en una solución al estilo coreano, que deje una zona desmilitarizada entre el este y el oeste de Ucrania. Eso es lo que quiere imponerle a Rusia, que ganó la guerra, quiere imponerle los que perdieron, la OTAN y Estados Unidos a la cabeza. Crear una zona desmilitarizada con una franja intermedia, congelada, como está la de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, desde hace 70 años, y controlada por fuerzas militares británicas. Obviamente, no le gusta a los rusos la idea de que las tropas, y menos si son británicas, que las tropas británicas o cualquier otra tropa de la OTAN se desplacen dentro de Ucrania y vigilen la zona desmilitarizada. Aunque los rusos admiten que Ucrania tiene que ser neutral, pero ¿de qué sirve la neutralidad si se va a configurar una situación como la descripta? Es decir, la presencia de tropas extranjeras dentro de la Ucrania derrotada. El modelo austríaco, según MacGregor, que es realmente el modelo que cree que los rusos aceptarían, no está realmente sobre la mesa. Es decir, no está contemplado por parte de los perdedores admitirlo. No está realmente sobre la mesa. Y no creo, dice, que el presidente Trump entienda que no tiene importancia para el gobierno ruso. Seguimos con el siguiente. El modelo austríaco sería de una neutralidad total y completa. No membresía por parte de Ucrania a la OTAN y ninguna fuerza extranjera en ningún lugar dentro de Ucrania, es decir, dentro del país. Ni tampoco contempla la existencia de una llamada zona desmilitarizada. No se olviden, señores, que el que ganó la guerra o está ganando la guerra, y es altamente probable que la gane efectivamente en el campo de batalla, es Rusia. No es la OTAN ni Estados Unidos los que ganaron la guerra. Aunque ellos se apoyan o quieren hacer creer
que Rusia tiene 1 millón de muertos. Ni soñando tiene 1 millón de muertos. Están distorsionando los datos desprofesos para que se crea que ellos tienen derecho de imponer a Rusia, que ganó la guerra y ellos la perdieron, condiciones. Y por eso Rusia no acepta, y por eso nos está aceptando. Va a ser dentro de pocos días, una semana más, y hace un mes que el señor Trump está en la presidencia, y todavía acá no se ve nada. Lo que los rusos quieren hacer, dice MacGregor, si puede agrandar un poquito, ahí está. Lo que los rusos quieren hacer es armar un diseño regional que provea la seguridad no solo de Rusia, que es su interés prioritario, evidentemente, sino también de Europa y respecto a Estados Unidos. Es un grave error y malinterpretar que los rusos quieran conquistar Europa. Ese es el objetivo que desde el primer día de la guerra, de la operación militar especial rusa, hace casi 3 años, que la NATO y especialmente Estados Unidos están temando con este objetivo de que Rusia quiere conquistar Europa. Si hay algo que los rusos tienen claro, me parece a mí, es alejarse de cualquier tipo de conquista. Han sido provocados hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo. Yo, digamos, la paciencia estratégica de los rusos realmente no sé, por ahora es insuperable en el mundo conocido. Pero hasta el hartazgo lo han provocado a Rusia. Y Rusia no ha entrado en el juego de Estados Unidos ni de la OTAN. No entró hasta ahora, parece que hasta este mismo momento. Agrega el coronel MacGregor. El general Kellogg, que es el representante, el que está tratando con los rusos en otros niveles inferiores este problema de la paz y del fin de la guerra, Kellogg no es estúpido. Comenta Napolitano, le comenta al coronel MacGregor. No entiende la actitud del Kremlin al respecto. No ve lo que ha sucedido en los 2 últimos años y medio. No sabe cuáles son sus objetivos. Esa es la pregunta que se hace Napolitano y que nos hacemos todos frente a la situación, frente a Rusia. Seguimos, señor director. El general Kellogg, dice MacGregor, como la mayoría de la gente en Washington, está permanentemente congelado en la Guerra Fría. Ven todo a través de una lente distorsionada. No entiende cómo ha cambiado el mundo. Ya no entienden nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones. Escúchese bien la palabra, limitaciones. Ni nuestras capacidades. No entienden nuestras limitaciones ni nuestras capacidades. Simplemente, MacGregor está diciéndole, no entiende que ahora tenemos limitaciones que no teníamos durante la Guerra Fría y tenemos mucho menos capacidades que durante la Guerra Fría. Las relaciones de poder se han modificado. Desde hace 30 años se vienen modificando, cada vez más en favor de los rusos. Viven en un mundo que ha pasado de moda en los últimos 30 años y creen que estamos en 1991, pero no es así. Así, esa creencia era válida de superioridad y de capacidad casi ilimitada para los norteamericanos, y la OTAN era cierto en 1991. Esa es la consecuencia
de la disolución de la Unión Soviética. Pero ahora no es así. Ahora la Unión de los Estados Unidos y la OTAN tienen graves limitaciones y capacidades muy inferiores a las que tenían en 1991. Y los rusos tienen capacidades muy superiores a las que tenían los norteamericanos en esa misma época. Por lo menos para la guerra convencional. Y lo han demostrado en los casi 3 años de guerra que llevan contra la NATO, contra Estados Unidos, y en esto que no termina y donde sí, los ucranianos llevan probablemente más de 1 millón de muertos. Acá está el video, en este último slide, ustedes tienen la dirección del video. Señor director, ¿lo podría poner, por favor? No, el último slide, el anterior, ahí está. Ustedes tienen al pie la referencia, la dirección del video del cual yo he obtenido estos conceptos del coronel MacGregor, que son, en mi apreciación, los más precisos que he encontrado hasta ahora respecto a la visión de este problema de la finalización de la guerra entre Ucrania y Rusia. Vuelvo a repetir, ahí tienen la dirección, si ustedes personalmente quieren ver la totalidad del video, lo que sería muy útil. En tal sentido, ahora pasamos al otro tema, al subtema, la guerra de Israel y Hamás. La cuestionada propuesta de Trump. Ese es el subtítulo que yo le pongo a este ítem de la guerra de Israel-Hamás. Es la cuestionada propuesta de Trump. La propuesta que ha hecho el presidente norteamericano respecto al estatus que tendría en su concepto, en su opinión, Gaza en un futuro para la paz duradera en el Medio Oriente. Y la pregunta inicial es, ¿Estados Unidos se adueñaría de la franja de Gaza? Le pregunta Napolitano al coronel MacGregor. Esto es impresionante, dice MacGregor. Trump dice que todos con los que ha hablado están muy entusiasmados de su propuesta, evidentemente. Bueno, estoy seguro de que usted sabe que los amigos judíos de Trump en la ciudad de Nueva York, Las Vegas y otros lugares están entusiasmados, sin duda. Inclusive el señor Netanyahu, sonriendo como un gato montés, está encantado con la perspectiva de que Estados Unidos se enrede permanentemente en el pozo de alquitrán del Medio Oriente en nombre de Israel. Y agrega MacGregor, si el presidente Trump hubiera sido serio sobre esto y su personal hubiera hecho su trabajo, si la Agencia de Seguridad Nacional lo hubiera asesorado junto con el secretario de Estado, si puede continuar, señor, en la próxima, la otra. Todos, el secretario de Estado, todos habrían esperado y aconsejado que el señor presidente hablara con la gente de la región. ¿Qué piensa la gente del Cairo? ¿Qué piensa la gente de Riad? ¿Qué piensa la gente de Amán? Quiero decir, todas estas personas tienen un interés en lo que sucede en Palestina. Ustedes, previamente a este slide, vieron esta fotografía donde se exhibe el señor, la anterior, esa. Ustedes ven, esa es la fotografía del señor Netanyahu hablando a las Naciones Unidas en septiembre del 2023.
sobre el tema la nueva cartografía de Medio Oriente, y donde, como ustedes observan, es que está borrada, ahí está borrada Palestina del Medio Oriente. Lo que muestra Netanyahu, lástima que no se puede percibir con mayor detalle, pero si ustedes aumentan el tamaño de ese sector de la cartografía que exhibe Netanyahu, ustedes van a ver que Palestina está borrada, realmente borrada. Eso, vuelvo a repetir, lo expresó y lo mostró Netanyahu, no ahora, sino lo señaló en el año 2023, en el mes de septiembre, cuando habló a las Naciones Unidas, ante la Asamblea General. Bueno, vayamos al slide número 22 en el que estábamos, señor director. Continuamos con lo que opina el general MacGregor. Todo el mundo con el que ha hablado el presidente Trump piensan que es una gran idea y se enteran de la noche a la mañana, pero inmediatamente todos los demás dicen categóricamente, de ninguna manera, es horrible, vuelvo a repetir, de ninguna manera coincide con Trump. Es horrible, dice MacGregor. Ahora no solo es cómplice, parece estar tratando de extender esta operación de limpieza étnica al por mayor, deportación masiva u operación de asesinato en masa en Gaza, lo más lejos posible. Y luego les dice a todos, bueno, ya saben, una vez que hayamos hecho esto y hayamos reconstruido, y la siguiente, señor director, este lugar y parezca Las Vegas, es decir, la antigua Gaza sea transformada en una Las Vegas, pero en el Mediterráneo, cualquiera podía venir y vivir aquí. Eso es como decir que vamos a arrasar con todo en la costa de Florida, Tampa y San Petersburgo. Vamos a reconstruirlo todo y luego cualquiera que quiera vivir allí puede venir y hacerlo. Pero esto es Estados Unidos. Evidentemente, acá MacGregor hace una comparación ideal sobre cómo sería transformar la idea que tiene Trump de transformar en un Las Vegas a la costa, una riviera en el Mediterráneo de Gaza, como si se hiciera lo mismo en el Mar Caribe, en la costa de Florida, en las ciudades que él cita, Tampa y Florida, la costa de Florida, Tampa y San Petersburgo. Imposible que los norteamericanos puedan acceder a una cosa así, como es imposible que se pueda transformar Gaza en una riviera. ¿Con qué derecho el señor Trump puede disponer eso? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién le concedió esa autoridad? Pregúntense, señores, ¿quién le concedió al señor Trump esa autoridad? Sigamos. Estamos en el slide 23. En el caso de los árabes palestinos, Gaza es su hogar, dice MacGregor. Ese es su país. ¿Cómo pueden deshacerse de todo esto sin tener en cuenta ningún sentimiento o interés de los que están habitando ese territorio desde hace siglos? Creo que esto nos ha hecho daño a nosotros y a él, continúa MacGregor. Creo que nos ha hecho quedar en ridículo. Nos hace quedar como si fuéramos la marioneta voluntaria de este pequeño estado de Oriente Medio.
Sigamos, señor, en el otro director, llamado Israel. Eso es lamentable, dice el coronel MacGregor. Los presidentes anteriores siempre han sido muy cuidadosos a la hora de establecer límites. Lo hicieron desde Eisenhower a la hora de establecer límites. Lo hicieron desde Eisenhower en adelante. De repente, ahora ese tipo de gente se ha ido y estamos haciendo lo que desea el señor Netanyahu y sus agentes y patrocinadores en los Estados Unidos y en todo el mundo. No es buena imagen para los Estados Unidos y es mala para el presidente Trump. Efectivamente, señor, estamos hablando de los patrocinadores y entre los patrocinadores no podemos dejar de mencionar o demostrar quién es uno de esos patrocinadores. Si vamos al slide 21, señor director, podemos observar a la señora Miriam Adelson. Esta señora que es una de las donors, como le llama MacGregor, de los donantes, de los contribuyentes a la campaña de Trump o a las campañas políticas en todos los niveles electorales en Estados Unidos, que tiene el lobby de Israel, pero ella parece ir a ser que la que mayor medida ha contribuido, y se dice que habría contribuido con $100 millones. La vemos acá cuando es saludada y probablemente felicitada por el presidente Trump, la señora Miriam Adelson, viuda del señor Sheldon Adelson, que fue uno de los miembros de los fondos buitres que embargó a la Argentina con el problema de los bonos de la deuda externa y que sigue embargando a la Argentina. Y de paso, le diría que algo tiene que ver, o tuvo que ver el señor Adelson con el señor Nisman, porque según una denuncia del señor Edelman, en página 12, que publicara en Patria Argentina en el momento o en los días posteriores a la muerte del señor Nisman, el señor Edelman denuncia que habría recibido de esos fondos buitres varios giros desde Estados Unidos a nombre de una cuenta que tenía el señor Nisman en un banco que, a raíz de la denuncia probablemente que hizo Edelman en la página 12, días después cerró la sucursal mencionada y dejó de funcionar. Es decir, el señor Adelson o el fondo buitre del señor Adelson o relacionado con el señor Adelson parece que tenía alguna relación económica con el señor Nisman y le habría hecho algunos giros de varios miles de dólares a esa cuenta. Bueno, en otra oportunidad me pareció que no era esta oportunidad tratar el tema de Nisman y de esa relación poco clara con uno de los fondos buitres de recibir de un fiscal nacional que recibiera fondos de un fondo buitre que estaba precisamente litigando con perjuicio para la Argentina. Bueno, vayamos entonces a el slide, volvamos al slide número 24, señor director. Acá estábamos hablando sobre los mencionados en el párrafo anterior, sobre los donors
o los que patrocinaron al señor presidente Trump en las elecciones, y una de ellas era la señora Miriam Adelson, y vimos las fotografías. El párrafo siguiente, MacGregor se pregunta: recuerden cuando Begin y Sadat negociaron el fin de la guerra en 1973. Begin intentó, que era el primer ministro en ese entonces de Israel, pretendió o intentó entregar Gaza a Egipto. Y Sadat le dijo que no eran parte de Egipto, que no eran egipcios, y que los israelíes querían desesperadamente descargar su problema de Gaza en Egipto. Ahora los egipcios han cooperado para limitar la violencia y las capacidades de Hamás, y otros porque tienen un interés mutuo, o al menos lo tenían, en suprimir el islamismo fundamentalista como era el de Hamás. Pero lo que los israelíes han hecho ahora es tan horrible que dudo que vayan a obtener cualquier tipo de cooperación confirmada en el futuro por parte de Egipto. Vuelvo acá a mencionar lo que dijera al inicio. El reciente y nuevo plazo que Trump otorgó a Hamás para que entregue a todos los secuestrados israelíes vence el sábado 15 de febrero, es decir, este próximo sábado a las mediodía. Lo dijo en esa hora incierta, en ese tiempo incierto de llamar mediodía, no una hora exacta. Si ustedes ven en algún lugar la repetición de esa intimación que hace el presidente Trump, es lamentable porque me da la impresión, yo no lo quiero aseverar, pero me da la impresión que estaba en ese momento improvisando, lo cual es, sí es cierto que estaba improvisando, y un indicio de eso es que no dice la hora precisa. ¿Cuál es la hora precisa de vencimiento? Como se hace en las intimaciones, y más en intimaciones que pueden tener consecuencias bélicas. Si no se dice un tiempo, el mediodía, que puede ser a las 12 o a las 13 o a las 13:30 o a las 14. Depende quién entienda o cómo se entienda el mediodía o quiera entenderse. Bueno, esto es lo que nos deja la conclusión que nos queda de la guerra de Israel y Hamás. Esta cuestionada y última propuesta de Trump, que corona ahora la propuesta inicial que hiciera de transformar Gaza, que él quisiera transformar Gaza en una riviera como la Riviera Francesa, para lo cual es necesario expulsar o sacar de ahí, de Gaza, a 1,5 millones a 2 millones de personas que están a la intemperie, porque está en Gaza, como lo reconoció el mismo presidente Trump, todo destruido. No sé, esto, como dice el coronel MacGregor, esto es lamentable. No solo es lamentable, en sus palabras, y yo también la hago mía, es horrible lo que propuso, porque no tiene una solución, antes de anunciarlo, una solución para esa cantidad de personas. ¿Qué va a hacer con esa cantidad de personas? Me da la impresión que estamos frente a una gran improvisación del presidente Trump. Podría decir muchas cosas de conclusión, pero mire, les voy a presentar
dos series de mapas. Esta serie de mapas son la conclusión en sí mismo, para que ustedes lo miren en detalle, lo vean en detalle. Por favor, exhiba, señor director, es exactamente eso. Si usted pudiera agrandar un poquito, lo más que pueda, para que se pueda percibir mejor de qué se trata esto. Esto es Palestina y la propiedad en Palestina en el año 1945. Lo que está en verde corresponde, no tan al... Bueno, si puede achicarlo, que tome la base, la parte sur de Palestina, sería mejor. Bueno, ahí déjelo ahí nomás. Esto es Palestina en el año 1945. Lo que ustedes ven en verde, los sectores en verde, representa la propiedad palestina. Y lo que ven en rojo representa la propiedad judía. Ustedes ven que mayoritariamente, excepto en el norte, pero también es mayoritaria, siempre es Palestina, salvo en un sector que no, siempre es Palestina. En todos lados, menos en Haifa, pareciera que fuera equivalente, pero me parece que es mayor a simple vista la Palestina. Es decir, en todos esos sectores, en todos estos sectores o departamentos en que se dividía Palestina en 1945, la propiedad es mayoritariamente palestina. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Esto evidentemente no fue hecho por los desprofesos, por los palestinos. Fue una realidad del año 1945. Todavía en 1945 es probable que ni siquiera haya comenzado la disputa entre judíos y palestinos por la posesión de la tierra o por la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel se crea a partir de 1948. Es cierto que meses previos comienzan la confrontación entre judíos y palestinos, o islámicos y palestinos, o árabes e israelíes, pero esto es 1945. Después termina la guerra y después viene la inmigración en masa permitida por los ingleses y la inmigración judía de contrabando o secreta o clandestina de los judíos. Esa es una conclusión que ustedes deben sacar. Ahora, ¿ustedes creen que esa gente puede ser expulsada de la zona de Gaza y eventualmente de la banda oriental próxima al río Jordán? ¿Ustedes creen que pueden ser expulsados, que es donde residen los dos centros de residencia de árabes o islámicos en Israel? Fijémonos en este otro mapa, una serie de mapas más chicos que representan la ocupación por palestinos o por judíos a partir del año 1917, que es el primer mapa en el ángulo superior izquierdo. El 2,7% de judíos había en ese momento en el año 1917.
pasa a tener el 87% en el 2006, que es el ángulo inferior derecho. En el ángulo inferior derecho pasen del 1917 en el ángulo superior izquierdo al ángulo superior inferior derecho, que es el año 2006, donde los judíos pasan a tener el 87% de población. Solamente quedan como población palestina, árabe o islámica, prácticamente se va reduciendo en 1947 ya a los que ustedes ven en color verde, luego de 1948 a 1967 en el mapa del ángulo superior derecho, donde Israel ocupa el 78%, en junio de 1967, Israel continúa con el 78% de población. En 1995, Israel tiene el 90% de población y en el 2006, 87% de población, que es el ángulo inferior derecho. En Gaza, ustedes ven que Gaza y la banda oriental o la banda occidental del Jordán son las mayores concentraciones de islámicos o árabes de la antigua Palestina. Queda nada más que eso. Ahora ustedes quieren eliminar Gaza. Se quiere eliminar Gaza, convirtiéndolo en una riviera donde se va supuestamente a vivir mucho mejor, y eliminar transitoriamente por varios años, porque esa reconstrucción va a llevar varios años. Se quiere expulsar transitoriamente a esa población, forzosamente, porque no tiene lugar a donde ir. Bueno, no tiene construcciones, no ha quedado prácticamente una construcción parada, de pie en Gaza. Bueno, esas son las dos conclusiones que ustedes deben tener en cuenta. Esa foto de 1945, de lo que era la Palestina de 1947, y esa otra foto, la segunda, que es la Palestina, que se va modificando de 1917 al 2006. Y si hace un flash rápido sobre la anterior, esa de 1945, y la otra que el señor director recién mostró, que es de 1917 al 2006. Esos mapas son mi conclusión. ¿Qué es lo que viene? Y creo que, como dijo el presidente Trump con acierto, pero espero que no se cumpla, viene el infierno si es que no se da lugar o no se obedece la intimación que el presidente Trump dio a Hamás para el sábado próximo al mediodía respecto a la entrega de la totalidad de los rehenes israelíes. Evidentemente es probable que muchos de los rehenes israelíes iniciales hayan muerto, como ya se sabe que han muerto, y que eso provoque, se pretenda con ello provocar un shock
de opinión mundial favorable a cambio que amortigüe la decisión de expulsar de Gaza a la población que ocupa ese enclave desde 1917, como hemos mostrado. Por lo menos de 1917. Creo que es mucho peor, es decir, es más abundante la presencia, la proporción de población árabe o islámica antes de 1917 sobre la población judía en el mismo territorio, es decir, es mucho más favorable a los palestinos. Bueno, estimados amigos, esa es la conclusión mía y espero que ustedes las comprendan viendo en detalle cada uno de esos mapas y cómo varió la situación y quién es el que ha sido el rector o el que impuso esta situación a nivel mundial y que patrocinó al Estado de Israel, que hay un coronel norteamericano que dice muy bien, hace pocos días retrató muy bien cuál es la visión que tienen los norteamericanos respecto a Israel o la función que cumple para los norteamericanos el Estado de Israel en el Medio Oriente. Israel es nuestro perro de guerra en Medio Oriente. Israel es nuestro perro de guerra en Medio Oriente. Así lo expresó otro coronel norteamericano, el coronel Wilkinson, en una entrevista que se le hacía también en YouTube. Bueno, estimados amigos, esperemos que este año sea productivo, que Dios nos bendiga y nos proteja y que nos apoye, nos contribuya a que se comprenda, a una mayor comprensión de la situación nacional que es grave, muy grave, y de la situación internacional que es también terriblemente grave. Dios quiera que no vayamos a una escalada que sea terrible, no solo para Rusia y sus enemigos, sino para la humanidad completa. Ustedes saben que yo creo, y lo he dicho reiteradamente, que estamos en los tiempos finales. Dentro de los tiempos finales se encuentra lo que ha sido profetizado en el Apocalipsis y que ha sido profetizado en el discurso escatológico de nuestro Señor, en los evangelios de San Marcos, de Lucas y de San Juan. En esos tres evangelios, nuestro Señor directamente le comunica, les informa a sus apóstoles, mirando hacia el templo, en la altura frente al templo y mirando al templo, cuál iba a ser el futuro. Este futuro que estamos viviendo o hemos empezado a vivir los hombres de este tiempo, 2000 años después, 2025 años después. Sabemos, y lo he reiterado muchas veces, que sin Dios nada podemos hacer. Solo podemos hacer las cosas con Dios y conforme a su voluntad divina, como lo deseamos y lo pedimos en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo debe imponerse como voluntad también en la tierra. No somos independientes de Dios. Solo podemos vivir y existir con Dios. Esperamos que esa existencia y esa vida no se vea amenazada
por la pretendida independencia o desvinculación definitiva que pretenden muchos hombres inspirados por Satanás y de los espíritus malignos, ser independientes de Dios, independizarse de Dios. Espero que ese intento malvado, maligno, que está en marcha, que está en batalla, que es esta batalla final que estamos transitando de los tiempos finales, no se lleve a cabo. Y si se lleva, tenemos la esperanza y confiamos en el triunfo de Dios nuestro Señor y confiamos en nuestra Santísima Virgen María Inmaculada. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere.